es de que hay agendas de 10, 15, 20, 30 años y son las que mueven la política. No significa que no hay cambios y tampoco no significa que cada partido va a jalar agua para su propio molino, no, también lo hacen, pero el fundamento principal es inamovible. Entonces ahí es donde eso de izquierda y derecha a estas alturas ya no cabe. De izquierda, yo digo, lo único que podemos tener de izquierda son la trova, quizás la nueva trova, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, algunos libros que no son más que otra cosa que engaños, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que hacer, lo que hace falta especialmente en El Salvador es una agenda de gobierno. Uh-huh. Donde el que llega, obviamente los políticos son humanos y van a ser quizás toda la vida corruptos, yo no sé, donde los partidos van a tener sus propios intereses y van a estar jalando agua para su molino, es parte de la naturaleza, aquí y en cualquier parte del mundo, pero lo que va a mover ese engranaje es una agenda de país. Ese es el problema. Bueno, queridos amigos, yo los dejo con ese comentario. No, pues gracias. Desgraciadamente. Gracias por tu palabra, que nos han dado una claridad más acerca de la izquierda del mundo ahora. Gracias. Y le tengo una pregunta a don Salvador. ¿Cómo ve usted? Pero me parece que como que Mario se nos va ahorita, ¿o no? ¿Cómo está de tiempo? Sí, bueno, yo me tengo que ir. Tengo que desconectar aquí el equipo. Creo de que se va a interrumpir la comunicación. Ah, bueno, ¿verdad? Bueno, sí, entonces en tu retirada vamos a hacer una pausa, si eso se da. Correcto. Entonces, bueno, entonces, gracias por la posibilidad de haberme dirigido y espero que en programas futuros poder estar también unos minutos con ustedes, ¿verdad? Así es que buenas tardes, buenas noches, que pasen buen día. Gracias. Y muchas gracias. Saludes. Solo iba a tratar de contestar algo lo que logré retener, porque no tengo quien me ayude a escribir y hay un montón de preguntas. Vamos a volver acá. Bien. No, $700 fue bueno para... Éxito total, hombre. Éxito total, pues. Y también hay que cambiar a la señora esta, la Flor, que era vicepresidenta, y poner gente nuestra, pongamos esta de ella, trabaja bastante, muy bien activa. Sí, ahorita vamos a hacer ya, por eso era bueno hacer eso, para que nos quedara, tú sabes. No, tener ahí el grupito para cuando sean las elecciones, elegirlo a él. Ahí vamos ya, mira. Sí. ¿Ya en la línea? Ok, don compañero ya. Salvador, le quería una pregunta. Usted que todavía no ha salido ya. Vamos a ver. Por ahí viene. No, porque estoy me voy la garganta y te voy a presentar porque no saben que ya veniste. Dale. Voy a tratar de ampliar la cámara, la pantalla, quiero decir. Sí, buenas tardes, compañero Salvador. Le quería hacer una pregunta. ¿Qué pasa ahora con el movimiento sindical salvadoreño? Que hoy en El Salvador no hay sindicatos, los patrones pagan los salarios que ellos quieren y maltratan al trabajador. Ya no hay esa unidad que había en la década del 70, que los obreros jugaron un papel bien importante en la década del 70. ¿Y hoy qué pasa con los sindicatos? Mire, yo había pensado
plantearle a Pablo esa pregunta, esa inquietud. Hablar sobre los sindicatos la otra semana, porque este es muy amplio. No, que sí, pues, yo podría decirle, es que esto es toda una historia. Quien vino a descomponer el movimiento sindical aquí fue la AFL-CIO de los Estados Unidos, la CIOL, la USAID, todas esas organizaciones. Pero todo esto hay que ordenarlo desde el principio. Pero así en términos generales, el movimiento sindical aquí ha sido siempre revolucionario. Hasta la Revolución Cubana, los Estados Unidos dijeron, en América Latina no entra otra Cuba, no habrá otra Cuba. Y se reunieron bajo lo que ellos llamaron el Consenso de Washington. Ahí estaba Kennedy, un naviero, J. Peter Graves, y por supuesto George Meny, el presidente de la AFL-CIO. Ahí nace aquello que ahora en todo el mundo está practicándose, ahí le llaman las tripartitas. En diferentes lugares tienen diferentes nombres, sí, pero es donde mezclaron a los patrones con las directivas sindicales y ahí malograron el movimiento sindical, a grado de que cuando fundan la CIOL, la bolilla estaba, las unifican y empiezan a repartir cursillos en toda América Latina y dinero, y ahí el movimiento sindical empezó a romperse. Ahí nacieron yo le podría mencionar un montón de dirigentes sindicales, pero no estamos para eso. No. Pero en la historia están ellos, ¿verdad? Como los burócratas que aquí hasta preguntaban quién quería ir a Estados Unidos. Nosotros trabajamos con la CIA. La embajada americana tenía delegados de la CIA, por supuesto, y estos se entendían con esa clase de dirigentes. Y ahí empezó a trastornarse todo aquel proceso revolucionario, progresista, en un sindicato aguado. Yo les llamaba intramuros, ¿verdad? Porque ya solo pensaban en una invitación en tal parte y se iban, y total que ni llevaban ni traían nada. Pero es toda una historia, hay que empezarla desde el principio. La otra semana vamos a ver si hay lugar para que hablemos sobre eso, pero lo que dice es cierto. Es bien importante hablar de los sindicatos porque, francamente, en el proceso de paz no se tomaron a los sindicatos ni a los indígenas, a muchas organizaciones trabajadores, no se tomaron en cuenta en los tratados de paz que se firmaron en Chapultepec. Y ya que No, es que lo que pasa es que la verdadera historia de los acuerdos de paz no es la que nos han vendido, no es ese paquete que se llama acuerdos de paz. Los acuerdos de paz los aliceraron en México el Partido Comunista y un criminal diplomático de los Estados Unidos que se llama John Negroponte, y el subsecretario del Ministerio del Interior, de Relaciones, no sé de qué era, pero el subsecretario para Asuntos de América Latina con los John Negroponte reunieron a la directiva de aquella época o a la comisión política del frente para decirles qué quieren ustedes para terminar la guerra, y ellos pusieron 6 puntos. En esos 6 puntos no hay nada para el pueblo, nada en absoluto, y esa es la realidad. De ahí nace ya aquello rápido para que ellos tomaran el poder, manejaran, como dicen ahora los otros, ¿verdad? Manejaran el Estado, pero detrás de ellos está el verdadero poder, que es el que está mandando este país. No es el gobierno representa. Así están las cosas. Pero esa es otra historia también, sí, que hay que empezar a leer desde el principio para entenderla, ¿verdad? Ajá, sí, pues sería otro día. Bueno, Coleman, y porque también los acuerdos de paz en El Salvador se firmaron rápido, porque a los Estados Unidos había obligado a los gobiernos de Centroamérica a firmar el Tratado de Libre Comercio. Vaya, a ellos les convenía eso. Esa es otra. Por eso yo digo,
que lo que ellos querían era legalizar a través de los acuerdos de paz la privatización, y lo lograron, porque privatizaron todo. Ahora, ellos mismos critican la privatización, se les olvida que ahí está la firma de ellos en los acuerdos de paz. Pero los acuerdos de paz, toda desde que aparece fuera del Partido Comunista, o sea, fuera de Chafir Handal, no tenía el poder que tenía Chafir Handal. Porque el hombre, lo he dicho públicamente, allá y aquí era un miembro de la CIA. Y hay otro ahí que eran miembros de la CIA. Dentro de esos 5 hombres, ¿verdad? Y por eso el verdadero artífice de la lucha armada aquí tenía que morir, que era Salvador Cayetano Carpio. Y por eso, ya no le pude responder a Mario, pero ese el romanticismo que él habla no es tan cierto, porque lo que sucedió fue que la CIA, aquí, mire, desde cuando se inicia la lucha armada, de 1970 a 1980, con romanticismo o no, el pueblo se armó. Y de ahí se fueron a las montañas ya con alguna convicción, pero se fueron. Solo les faltaba un poco de orientación que nunca se la dieron. Pero el pueblo peleó, el pueblo se mató y todo. Entonces, cuando se firman los acuerdos de paz, claro, a los Estados Unidos no le convenía ya esa clase de guerras por el desgaste y porque ellos ya tenían su programa que el neoliberalismo, por ejemplo, es un componente de otro gran bulto que es el nuevo orden mundial. Si le falla a uno, le falla a todo. Entonces tenían que poner en práctica el nuevo orden mundial aquí en El Salvador, y ellos lograron mucho con la privatización. El pueblo con los acuerdos de paz no logró nada, pero no era ese el fin de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz era terminar la guerra. Sí, firmen lo que quieran firmar, la guerra se termina y de ahí para allá seguimos nosotros. Y así ha sido, porque aquí a los ricos nunca los han tocado. Entonces, bueno, para decirle a Mario o aclarar lo de la izquierda, es que la izquierda no es más que un concepto que nace allá en Francia después de la Revolución Francesa de 1779. Sí, 79. Que cuando estaban discutiendo ya los arreglos, ante la dirección se ponían los gobiernistas, ¿verdad? Se ponían a la derecha, y los otros, los que querían grandes reformas, mejoras después del proceso, se sentaban a la izquierda. De ahí nacen esas dos palabras. No es que la izquierda no, si aquí se trata ya de ideologías, como dice Pablo, como dice Fidel, de ideas, ¿verdad? Y eso es lo que ahora estamos tratando de trasladarle a la gente, que sí hay luchas legales perfectas. El asunto es que la gente tiene que entender eso. Y mucha gente no lo entiende. Los sindicalistas sí lo entienden, los directivos saben todo eso, pero a ellos no les conviene. Si ellos mañana quieren irse a Washington, a Europa, ahí van, se van. No tienen ninguna detención, pero tienen aguantando hambre en las fábricas, por ejemplo. Ahí la gente son esclavas. Yo les llamo campos de concentración laborales, porque esos son. Entonces todo, le digo, tiene su explicación, pero es larga. Aquí va a estar René para las próximas preguntas, porque yo tengo que, mi garganta un poco lastimada. No. Gracias por sus palabras, y tal vez nos vemos la otra semana, así como dijo usted, para seguir platicando y analizando, ya que la situación del Salvador, de los trabajadores, ahora es muy delicada, y se necesita, le llaman, un líder como Salvador Cayetano, que sí, él vio los intereses de los trabajadores, porque me acuerdo que en el 68 él llevó una huelga de hambre, que estuvo al frente de esa huelga él, de los panaderos, bien recuerdo yo, que sí se identificó con la clase trabajadora de ese tiempo, y dio su vida por los trabajadores. Sí, los del pan,
grandes conquistas que hicieron en aquella época. Sí, es que él fue un verdadero revolucionario, verdadero. Por eso dejó él al Partido Comunista.